Este soy yo actualmente, un gran físico, buenos hábitos y una disciplina inquebrantable. Pero esto no siempre fue así. Hubo una etapa en mi vida donde yo no me sentía orgulloso con lo que veía al espejo, donde mis hábitos solo que me estaban destruyendo y donde la relación conmigo mismo era tan mala que no confiaba ni en mi propia palabra. Pero llegó un día que lo cambió todo. Llegó un día que decidí que las cosas tenían que ser diferentes, que yo podía crear una vida donde yo me sintiera orgulloso con mi cuerpo, donde yo me sintiera orgulloso con cómo me presentaba ante el resto de personas. Y hoy, a través de este video, te voy a contar cómo fui desde mi peor versión física y mental hasta el prime en el que me encuentro hoy en día, con mi mejor físico, con los mejores hábitos de mi vida y buscando ser mi mejor versión para inspirar a otros a crear la vida que ellos pueden vivir. Por eso vamos a comenzar hablando de lo que para mí son los tres pilares fundamentales a la hora de conseguir un cambio físico. Y el primero, como siempre yo lo trato, es el tema del entrenamiento. Mucha gente sabe que tiene que cuidar su físico, mucha gente sabe que tiene que ir al gimnasio o hacer algún tipo de deporte, pero ¿por qué mucha gente tampoco lo hace? Y es porque es la parte más difícil, pero a su vez más divertida si te enganchas en el tiempo. Entonces, vamos a empezar hablando de cuáles eran mis principales errores en el pasado que yo fui corrigiendo para conseguir el físico que tengo actualmente. Lo primero que a mí me pasaba anteriormente era que yo no contaba con ninguna rutina. Yo simplemente iba al gimnasio y entrenaba. La mayoría de veces hacía full body porque claramente no sabía qué entrenar ese día. Entonces yo decía, bueno, hoy voy a trabajar un ejercicio por cada músculo y me voy a ir a mi casa. ¿Y qué pasaba? No es que esa rutina no funcione. El tema es que yo iba y estaba 2 o 3 horas trabajando todo el cuerpo y cuando volví a mi casa me sentía destruido. Y claramente eso lo podía hacer una semana, 2 semanas, pero a largo plazo no me iba a dar resultados porque me iba a terminar rindiendo, como muchas veces pasó. Yo siempre iba al gimnasio y lo dejaba a las 2 semanas. Pasaba un mes, iba al gimnasio y lo dejaba a las 2 semanas. Entonces lo primero que yo quiero que ustedes cambien es que empiecen a organizar sus entrenamientos en rutinas. Rutina de 4 días, rutina de 5 días, las rutinas que ustedes pueden hacer. Pero que sea una rutina que ustedes vayan al gimnasio y sepan qué entrenar. Que ustedes vayan al gimnasio y se demoren 1 hora y 30 como máximo entrenando ese grupo muscular. Y por último, y para cerrar el tema del entrenamiento, yo quiero que ustedes se centren en un concepto muy fundamental, pero que muchas veces no es entendido, que es entrenar al fallo. Entrenar al fallo no es entrenar pesado, entrenar al fallo no es hacer mala técnica. Entrenar al fallo es que con buena técnica y un peso que rete, dejes tu máximo, tu 100%, dejes el 100% de tu fuerza en esa serie. O sea, que no puedas sacar ni una serie, ni una repetición más. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar, nos va a obligar a nuestro cuerpo a realizar un crecimiento muscular. Porque muchas veces vos ves a gente que dice, no, es que yo me quedo a RIR 2, yo me quedo a RIR 1 porque es que quiero guardar repeticiones para la última serie. Hermano, eso está bien, sí, pero a la mayoría de gente no le funciona porque no conoce todavía su cuerpo. Entonces, a los principiantes y a los que estaban como yo en ese momento, les recomiendo que vayan al gimnasio y entrenen todas sus series al fallo, que dejen su 100%, y a pesar de que quizás, por ejemplo, las últimas repeticiones la técnica se pierde un poco, ustedes exprimieron al máximo su serie y están poniendo su cuerpo a prueba para lograr el crecimiento muscular. Como segundo pilar fundamental, vamos a continuar hablando de lo que es la parte de la nutrición. Para mí la nutrición fue un antes y un después en mi proceso de cambio físico, porque fue lo que más me ayudó a conseguir resultados. En el pasado yo era una persona muy delgada, que tenía mucha inseguridad con sí mismo y que claramente no sabía cómo comer. Y eso era porque, bueno, efectivamente, digamos, en mi familia no estaba el ambiente de mucho de lo que era el deporte y el cuidarse, que no es un error, simplemente muchas veces pasa eso. Y cuando yo me mudé para Alemania, yo entendí de que mi cuerpo era prioridad. O sea, yo entendí de que si yo quería cambiar cómo yo me sentía frente al espejo, cómo yo me sentía cuando hablaba con otras personas, tenía que cambiar cómo yo me veía y cómo yo me percibía a mí mismo. Y eso iba a empezar cambiando el físico. Como les dije, la nutrición fue una parte muy fundamental. ¿Y cómo era yo antes con la nutrición y cómo yo soy ahora? En el pasado, como les comenté, yo era una persona que comía muy poco. O sea, claramente no controlaba nada de lo que yo comía. Comía mucha comida chatarra, comía muchísima comida chatarra, comía muchas veces afuera. Y sobre todo me comía demasiada azúcar. Yo me pasaba horas jugando a la computadora, me tomaba 2 litros de Coca-Cola por noche, hermano. Y era una locura el desastre alimenticio que yo tenía. Y claramente no sabía. Entonces cuando me mudé a Alemania y empecé a investigar un poco más sobre cómo era una correcta nutrición o cómo era que nuestro cuerpo se tenía que nutrir para poder crecer físicamente, entendí de que existían los macros, entendí que existía lo que es la proteína, lo que son los carbos y lo que son las grasas, que yo no tenía ni idea que eso existía, hermano. Entonces empecé a investigar
y empecé a aplicarlo en mi físico. Primero lo que empecé a contar fueron las calorías. Empecé a contar lo que comía, empecé a pesar lo que son los alimentos. ¿Y qué pasó ahí? Se generó una enfermedad en mí, se generó un trastorno alimenticio por querer ser perfecto con los alimentos que comía, que eso es un error que yo no quiero que ustedes pasen. O sea, cuando ustedes vayan a contar, calorías o cuando ustedes vayan a controlar sus macros, no quiero que se centren en la perfección de que sea clavado al milímetro, sino céntrense en la consistencia de hacerlo todos los días. Eso es lo que va a generar un resultado en su cuerpo. No el hacerlo una vez perfecto, sino el hacerlo todos los días de manera consistente. Céntrense en pesar lo que son las comidas, céntrense en llevar lo que es una aplicación de una calculadora de macros que les va a decir cuánto tienen que comer por día, y céntrense en distribuir correctamente los macros, que ese fue mi segundo error. Cuando yo empecé, yo sabía que tenía que comer proteína porque eso era lo que había aprendido, y me centraba única y exclusivamente en comer proteína. Yo todo lo que subía era proteína, porque decía, mira, si yo subo más proteína, se supone que voy a crecer más músculo, porque claramente estoy comiendo más, entonces voy a producir más. Pero no, muchas veces lo que me pasaba era que me quedaba corto en carbos y grasas. Los carbohidratos nos ayudan al rendimiento, nos van a dar mayor energía durante los entrenamientos. Y las grasas nos van a dar una estabilidad hormonal para que se cree un entorno propicio para poder crear músculo. O sea, si ustedes no tienen las hormonas necesarias para crear músculo, eso no va a ocurrir a pesar de que ustedes coman 200.000 gramos de proteína. Entonces, es importante, como les dije, primer paso, empezar a contar calorías, empezar a pesar sus alimentos poco a poco. Segundo paso, empezar a elegir alimentos más naturales que provengan de la naturaleza, que los puedas encontrar en, digamos, en lo que es el campo, en lo que son las granjas, lo que son las carnes, lo que son los huevos, lo que son, digamos, cereales integrales, que es lo más importante. Después empezar a lo que es distribuir correctamente lo que son tus macronutrientes, tanto proteína como carbohidratos y grasas. Y por último, pero no menos importante, lo dejo a lo último porque al final es el último peldaño de la pirámide, son los suplementos. Y en este caso, el único suplemento que yo les recomendaría a todo el mundo tomar es la creatina. La creatina es el suplemento con mayor evidencia científica en lo que es la industria fitness. Es un suplemento que nos va a ayudar tanto a mejorar nuestro rendimiento en el gimnasio, es un suplemento que nos va a ayudar a vernos mejor físicamente porque va a empezar a introducir agua no, en la piel, no entre la piel y el músculo, sino dentro del músculo. Y es un suplemento que nos va a ayudar a producir energía con mayor velocidad. Este suplemento se encuentra en lo que es la alimentación normal, se encuentra en las carnes, pero para lograr consumir lo que nosotros necesitamos de manera diaria, tendríamos que aproximadamente comer entre 4 y 5 kilos de carne por día. Imagínense lo que es eso, hermano. Casi media vaca. No, mentira. Entonces, para hacerlo de manera más fácil, existe este suplemento que nos tomamos 2 scoops, aproximadamente entre 5 y 10 gramos por persona. Yo lo que les recomiendo es tomar 1 gramo por cada 10 kilos de peso corporal. Y con ese suplemento vamos a cubrir las necesidades diarias para lograr lo que es el crecimiento muscular. Y como último pilar fundamental en la lista es el descanso. Desde que he empezado a priorizar mi descanso, desde que he empezado a priorizar dormir mis horas de calidad, ojo acá, horas de calidad y no horas de cantidad de horas. Porque mucha gente dice, no, que yo duermo 10 horas por día, no, que yo estoy en la cama 11 horas, pero hermano, de esas 11 horas ellos duermen 3. Y yo de las 7 horas que paso en la cama duermo 6. Entonces efectivamente yo necesito estar menos horas en la cama y ser más efectivo. Entonces eso es lo que nos tenemos que empezar a centrar más, en lo que son horas de sueño de calidad, hermano. Centrarnos en dormir correctamente, en dejar las pantallas un cierto tiempo antes de dormir. Yo lo que recomiendo es dejar de consumir alimentos y bebidas por lo menos entre 1 o 2 horas antes de dormir, ya que tu cuerpo tiene el tiempo necesario para procesarlos y para, digamos, eliminar, por ejemplo, lo que sea algún tipo de líquido antes de acostarse a dormir, ya que van a estar 8, lo que intentamos estar es la mayor cantidad de tiempo quietos sin interrumpir nuestro sueño. ¿Y eso qué nos va a permitir, hermano? Eso nos va a permitir recuperarnos mejor, nos va a permitir tener más energía durante el día, por ende ser más eficientes con nuestras tareas, y nos va a permitir un mayor rendimiento en las sesiones de entrenamiento. Y recuerden, como les dije al inicio, el entrenamiento es lo que va a construir la masa muscular. Entonces, si nosotros podemos exprimir más cada sesión, significa que vamos a poder crecer más rápido. Y cuando yo empecé a aplicar estos consejos que le estoy diciendo, fue cuando yo más cambios he notado en mi físico. Porque yo antes dormía 2 horas por día, porque literalmente no me daba el tiempo para coordinar lo que es el trabajo y el entrenamiento. Y tenía que dormir 2 horas, hermano. Y yo, había momentos en mis entrenamientos donde casi me quedaba dormido, hermano. O sea, imagínense la cabeza donde la tenía, pensando de que eso me iba a ayudar a crecer. Pero efectivamente, no. Me comió tiempo, me comió esfuerzo, me comió energía, me comió dinero, porque claramente
me gastaba dinero en comida y no la estaba aprovechando eficientemente. Entonces, el último pilar, que es uno de los más fundamentales, es el descanso y se resume en aprender a aprovechar sus horas de descanso, efectivizar sus horas en la cama, o sea, hacer que con menos horas en la cama puedan descansar mejor y eso les va a llevar a un mayor crecimiento muscular. Y por último, y para ya cerrar este video, quiero finalizar hablando con una de las partes más importantes para mí en cualquier cambio de vida, sea cambio físico, sea cambio económico, cambio espiritual, es el cambio de mentalidad, el aprender a pensar a las cosas a largo plazo. Algo que, una frase que he escuchado que me encanta de Marpe, que es que dice, somos procesos. O sea, entender esa frase nos ayuda a entender de que todas las cosas tienen un tiempo de gestación y un tiempo de cosecha. O sea, no podemos esperar de que nosotros plantamos la semilla hoy y el árbol aparezca mañana. Es imposible. Entonces, ¿por qué nosotros esperaríamos empezar a cambiar hoy, empezar a aplicar nuevas cosas hoy y conseguir resultados mañana? Efectivamente no tiene sentido. Entonces, tenemos que aprender de que somos procesos, tenemos que aprender de que las cosas van a tomar tiempo en llegar. Pero si nosotros nos centramos más en el proceso que en el resultado, cuando menos lo esperemos, ya lo vamos a tener ahí presentes. Es como yo ahora me veo bien, yo ahora me siento bien físicamente cuando me veo frente al espejo, pero efectivamente me ha tomado 3 años verme así. Y esto no ha sido del día para otro, ha sido de cambiar muchos hábitos, de cambiar muchos errores que he cometido durante el proceso y de ir mejorando día tras día las acciones que yo tomo para conseguir estos resultados. Entonces yo quiero que ustedes aprendan a pensar de esa manera. Yo quiero que ustedes vean las cosas a largo plazo y que se centren en el trabajo que tengan que poner durante el día y ya está. Que eso sea lo que los valide a ustedes de sentirse bien. No el hecho de conseguirlo o no, porque eso al final no está en sus manos, se pueden morir mañana. Pero que el trabajo que ustedes tengan que poner día tras día, sea lo que son el entrenamiento, sea lo que es cumplir sus macros, sea lo que es tomar tu agua, sea lo que es dormir las horas que les corresponde dormir, o sea lo que sea, digamos, esforzarse en conseguir esa mejor versión, eso sea lo que ustedes lo haga sentir vivos y felices. Después el resto ya no depende de ustedes. Céntrense, como dice Marco Aurelio, en lo que ustedes pueden controlar y lo que ustedes no pueden controlar, dejen que sea como Dios disponga que sea. Señores, un abrazo desde mi lado, Barcelona hermano, un poquito de lo que es la plaza. A darle con todo, let's go.